Nadie recuerda quién subió el archivo por primera vez, porque en Internet las cosas no aparecen, se filtran, se cuelan por grietas que nadie admite haber dejado abiertas. El vídeo se llamaba simplemente Mírame.mp4, sin mayúsculas, sin miniatura, sin descripción. Cuando lo abrías, no pasaba nada durante 7 segundos. De negro absoluto que no era negro de pantalla, sino negro de pozo. Un negro que parecía absorber el reflejo de tu cara. Luego aparecía un plano fijo de un pasillo húmedo, iluminado por un tubo fluorescente que parpadeaba con un ritmo irregular, como si imitara una respiración enferma. No había sonido durante los primeros segundos, y eso era lo peor, porque tu cerebro lo llenaba con un zumbido que no estaba ahí. Después se oía un goteo lento. El goteo caía fuera de plano, pero cada gota marcaba el tiempo como un metrónomo torcido. El pasillo parecía no terminar nunca. La cámara avanzaba apenas, no por movimiento, sino porque el pasillo se alargaba hacia dentro de la pantalla. Una ilusión de perspectiva que no obedecía a reglas geométricas. Al fondo, se abría una puerta de metal oxidado, y en la puerta había clavado un espejo roto. El espejo devolvía fragmentos de tu rostro con retraso, no como un espejo real, sino como un buffer de memoria que tarda en cargar. Cuando el vídeo cortaba, el archivo se cerraba solo. Si intentaba rebobinarlo, el reproductor se congelaba y había que forzar el cierre. Eso era todo. No había mensaje. No había niña. No había llamada telefónica. El horror estaba en lo que no se decía, en la certeza de que el archivo te había visto, aunque tú no hubieras visto nada que justificara esa certeza. Tomás lo recibió por un foro de intercambio de material maldito. Así lo llamaban. Creepypastas recicladas, grabaciones supuestamente prohibidas. Tomás no creía en nada de eso, pero era editor de vídeo y le interesaban los artefactos de compresión, los errores de buffer. Descargó Mírame.mp4 para analizarlo. El archivo pesaba menos de lo que debería para ese metraje, una compresión imposible. Al abrirlo, sintió una presión detrás de los ojos, como si alguien hubiera girado una perilla dentro de su cráneo. Vio el pasillo, el tubo, el espejo. Cerró el reproductor. El archivo se cerró solo y Tomás se rió. Una risa breve, nerviosa. Abrió el archivo en un editor hexadecimal. El código tenía bloques repetidos con pequeñas variaciones, patrones que no respondían a ningún códec conocido. Era como si el archivo se reescribiera mientras lo leías. Guardó una copia. La copia pesaba 1 byte menos que el original. Volvió a copiarla. Otro byte menos. Cada duplicación perdía algo microscópico que no afectaba la reproducción, pero sí su huella digital. Tomás pensó en un exploit, en un malware elegante, y decidió aislar el archivo en una máquina virtual y volvió a darle play. El pasillo volvió a alargarse hacia dentro de la pantalla. Esta vez el espejo mostró algo nuevo. Una pared con manchas negras que parecían manos abiertas. Tomás pausó el vídeo. El reproductor se congeló. La máquina virtual colapsó. Al reiniciarla, el disco estaba vacío, excepto por un archivo nuevo llamado Mírame-1.mp4, que no lo había creado él. La primera noche después de verlo, Tomás soñó con pasillos que no terminaban. Despertó con un hilo de saliva seca en la comisura de la boca y el zumbido en los oídos. Un zumbido que no desaparecía con el silencio. Al mirarse al espejo del baño, notó una mancha oscura en su cuello, no un moretón, sino una sombra que parecía no tener borde definido. La tocó. La piel estaba fría en ese punto. Se dijo a sí mismo que era una sugestión, que el cerebro crea correlatos físicos por el miedo. Una justificación aceptable, hasta que la mancha se extendió como tinta bajo la piel a lo largo de la clavícula.
Tomás no fue al médico. Decidió investigar el archivo. Rastreó el hash en foros. Nadie coincidía. Cada copia tenía un hash distinto. Eso es imposible en archivos estáticos. Este archivo mutaba. Tomás encontró a 2 usuarios que decían haberlo visto. Uno había borrado su cuenta. El otro escribió: «No lo abras 2 veces». Tomás lo abrió por tercera vez. La tercera reproducción añadió sonido. El goteo ahora era más cercano. El tubo fluorescente parpadeaba siguiendo el ritmo de un corazón irregular. El espejo roto devolvió un fragmento de la cara de Tomás, pero con sus ojos cerrados. Tomás tenía los ojos abiertos frente a la pantalla. El fragmento parpadeó y mostró su ojo derecho sangrando por el lagrimal. Tomás vomitó. El vómito tenía vetas negras. Se limpió, se enjuagó la boca. El agua del lavabo salió marrón por un segundo y luego clara. Tomás empezó a grabar todo. Necesitaba evidencia, no para otros, sino para sí mismo. Cuando la mente se quiebra, la evidencia es la única cuerda atada a la verdad. Revisó el vídeo de su reacción, en el momento en que el espejo mostró el ojo sangrando. La grabación mostraba su rostro inmóvil, sin gritar, con una sonrisa mínima que él no recordaba haber hecho. El desfase entre memoria y registro fue peor que la visión con sus ojos. A partir de ese día, la presión en la cabeza se volvió constante, como si el cráneo estuviera ligeramente más pequeño que su cerebro y lo comprimía. Al dormir, Tomás sentía el goteo. Al despertar, encontraba pequeñas heridas en sus manos, cortes finos entre los dedos. No sangraban, pero supuraban un líquido transparente que olía como a óxido. La mancha del cuello se expandió hacia el pecho. Las venas alrededor se oscurecieron. Tomás buscó ayuda. Le escribió a Lucía, una amiga forense digital. Le envió mírame-1.mp4. El archivo llegó como mírame-2.mp4, con un byte menos. Lucía respondió que el archivo no se podía analizar, que su antivirus lo marcaba como vacío y a la vez como proceso activo, un archivo que se ejecuta a sí mismo. Lucía prometió verlo. Tomás le pidió que no lo hiciera, pero Lucía lo abrió por curiosidad profesional. A los minutos, ella dejó de responder. Tomás condujo hasta su apartamento. La puerta estaba abierta, y dentro, Lucía. Estaba sentada frente a la pantalla, su cabeza ladeada en un ángulo imposible, con el cuello roto y sus ojos abiertos. En las cuencas había restos como de vidrio, como si hubiera intentado arrancarse los ojos, y los fragmentos del espejo se le hubieran incrustado hacia adentro. La pantalla mostraba el pasillo. El tubo fluorescente parpadeaba. El espejo roto reflejaba la habitación de Lucía, con Tomás de pie en la puerta. Tomás cerró los ojos. El sonido del goteo se volvió ensordecedor. El archivo se cerró solo. Tomás vomitó otra vez. Esta vez salió algo sólido, un coágulo negro con una textura parecida a la goma. Tomás llamó a emergencias. Explicó lo que pudo. No explicó el archivo. La policía habló de un potencial accidente, de un colapso. Tomás filmó declaraciones que no recordaba haber dicho. Al salir, el reflejo del espejo del ascensor le mostró una sombra negra avanzando por su esternón. La piel alrededor se agrietaba como cerámica vieja. Tomás intentó destruir el archivo. Borró la carpeta. Formateó el disco. El archivo reapareció en el escritorio con un nombre nuevo. Mírame-3.mp4. Intentó quemar el disco duro en el fregadero. El plástico se derritió. El metal se deformó. El archivo apareció nuevamente en el teléfono, en la nube, en un pendrive olvidado, en un cajón. El archivo no vivía en un soporte. Vivía en la relación entre quien lo mira y la mirada misma.
Tomás entendió el mecanismo cuando notó que cada reproducción adelantaba la sombra bajo su piel. El archivo no mataba en 7 días ni seguía un calendario. El archivo aceleraba una sustitución. Algo estaba aprendiendo a usar su cuerpo como interfaz. Una noche Tomás despertó con la boca llena de un sabor metálico. Fue al baño. Escupió. En el lavabo cayeron pequeños fragmentos de esmalte. No eran dientes. Eran trozos de espejo. Tomás no recordaba haber mordido nada. La mandíbula le dolía. Al mirarse al espejo, vio que en su lengua había pequeñas heridas rectas, como cortes de vidrio. El reflejo tardó un segundo en imitar el gesto de sacar la lengua. Ese retardo no era latencia del espejo, sino un error de sincronización entre su cuerpo y su reflejo. Tomás comprendió que el archivo no necesitaba ser reproducido en una pantalla. Bastaba con recordarlo. Al cerrar los ojos veía el pasillo, el tubo, el espejo, el goteo. El archivo se había incrustado como un patrón neuronal en su cabeza. Cada recuerdo era una reproducción. Cada reproducción, un avance en la sustitución. Tomás intentó no pensar en él. La presión en la cabeza se convirtió en dolor punzante. La sombra cubrió completamente su pecho. Empezó a sentir cosquilleos bajo la piel como de insectos. Una noche, la piel del antebrazo se abrió en una fisura limpia, y de la fisura asomó algo oscuro. No sangre. Una textura como de cable húmedo. Tomás gritó. Esta vez el grito salió. El vecino llamó a la policía. Tomás vendó su brazo. La fisura se cerró sola, dejando una cicatriz negra. El archivo no era el origen, sino el resultado. Tomás encontró un fragmento de código incrustado en la memoria de su editor de vídeo. Una firma que no correspondía a ningún desarrollador. La firma se repetía en archivos antiguos de casos de material maldito. Patrones idénticos en épocas distintas, formatos distintos, como si una misma entidad hubiera aprendido a migrar de soporte en soporte, del AVI al MP4, del MP4 a la memoria. La entidad no quería matar, quería persistir. Necesitaba cuerpos para sostener su latencia. Tomás no había recibido el archivo por azar. Había sido él quien lo había subido en una iteración previa de sí mismo. Un Tomás que ya estaba parcialmente sustituido, que había entendido que la única forma de ralentizar el proceso era distribuir el archivo para que la carga se repartiera. Cada nuevo espectador absorbía una fracción del peso. Por eso cada copia perdía un byte. Por eso el archivo mutaba. La entidad se repartía en microfragmentos en cada mente que lo miraba. Tomás encontró en su propia carpeta de correos enviados un mensaje que no recordaba haber escrito. Si lo ves, aún no es tarde. Compártelo. La fecha era de la semana anterior, cuando él juraba no haberlo compartido. El Tomás anterior había decidido sacrificar a otros para ganar tiempo. El Tomás actual se enfrentaba a la misma decisión. El pasillo apareció al cerrar los ojos. El tubo parpadeó. El espejo devolvió su rostro con la sombra cubriéndole ya el cuello. El goteo marcó el tiempo. Tomás entendió que la asfixia no era por falta de aire, sino por falta de opciones. Compartir el archivo no salvaba, repartía el dolor. No compartirlo concentraba la sustitución en él hasta el colapso. Tomás abrió su editor. Preparó un upload automático en foros, en redes, en nubes públicas. La culpa no se siente cuando la alternativa es disolverse. La mancha en su cuerpo avanzó mientras el progreso de su vida marcaba porcentajes. Al 100%, la presión en la cabeza disminuyó por primera vez en días. La sombra bajo la piel retrocedió 1 centímetro. El alivio fue real. El final no es un cierre, sino una continuidad. Si estás escuchando esto, es porque alguien decidió ganar tiempo. La historia que oyes no es una advertencia, sino un transporte. No hay llamada telefónica. No hay cuenta atrás explícita. Hay un pasillo que aprenderás a recordar aunque no quieras.
Un tubo que parpadea cuando cierras los ojos. Un espejo que te devuelve la imagen con retraso. Cuando sientas la presión detrás de los ojos y el zumbido en los oídos, no busques causas médicas. Primero observa si el reflejo tarda en copiarte. Si notas manchas que no son moretones, si al vomitar hay vetas negras, no lo mires otra vez. Pero ya lo estás mirando al escucharlo. La reproducción no necesita pantalla, solo atención. El archivo te mira porque tú lo sostienes en tu mente. Y cuando decidas compartirlo para aliviar la asfixia, entenderás que el verdadero horror no es la entidad, sino la lógica que te obliga a elegir a quién cargarle el peso de respirar por ti.